Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí de la primera carta a los Corintios. Hoy nos toca ya el verso 14, 26. Ya estamos casi llegando a lo que es el final de esta carta y espero que usted haya realmente aprendido, mirado, escuchado todo lo que estamos haciendo aquí en este estudio que hemos estado dando con mucho amor para todos, tanto para usted como para mí mismo. Hoy nos toca lo que es el 14:26 y vamos a hablar del orden en las reuniones de la iglesia. Hablábamos que la profecía era una señal que anunciaba a los creyentes que Dios estaba en medio de ellos y hace que los incrédulos busquen arrepentirse, ¿verdad? Entonces, también decíamos que en un aspecto el uso de Pablo de Isaías 28, 11, 12 llama la atención sobre cómo la esfera y desconocida lenguas de los extranjeros invasores constituían una señal de juicio divino sobre Israel en los días del profeta, una advertencia que los judíos despreciaron y rechazaron completamente. Entonces vamos a hablar el orden en las reuniones de la iglesia. Vamos a ver, dice el 14:26 de Primera de Corinto, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reuní, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dice el 29. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Dice el 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dice el 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí en el verso 33. Vamos entonces a ver, como dice, el orden en las reuniones de la iglesia. Sigue diciendo el verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Dice el 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Cuando leemos, ¿verdad? Aquí, desde el 26 en adelante, inmediatamente caemos en esto. En el primer siglo, cómo la iglesia, ¿verdad? Se estaba manejando. Recordemos que ¿quién escribe Corinto? Lo escribe Pablo. Y esta carta es mandada a los Corintios. Entonces ellos no tienen, mire, no tienen la palabra completa, no tienen a Corinto, ellos no lo tienen, ellos están, porque Pablo le habla, inspirado por el Espíritu Santo, y le manda esa carta, lo que ellos deben de hacer. Es muy importante entender esto. Esta carta que ustedes estamos leyendo hoy aquí, ellos no la tenían, porque Pablo la está redactando, y se la manda a ellos. Entonces, por eso le dice, dice, asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Porque todavía había quienes profetizaban en ese momento. Todavía, porque la palabra no estaba completa. Una vez la palabra está completa, ya nosotros ya no tenemos profetas, ya no, el Dios no habla a través de profetas, sino a través de su palabra, a través de su Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Por eso siempre decimos, vamos a ver entonces qué aplicaciones para el día de hoy encontramos. Pablo comienza diciendo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reuní cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación,
tiene interpretación, hágase todo para edificación. Aquí es que lo que tengan esos dones, que lo hagan todo para edificación de quién, de un solo, no, de la iglesia. Entonces Pablo lo que le dice, hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan deben ayudar a los demás. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar, otros pueden comunicar, y lo que Dios les haya mostrado, otros pueden hablar en idiomas desconocidos o traducir lo que se dice en esos idiomas. Eso es lo que Pablo le está diciendo en el 26. Ahora bien, usted puede ver a Primera de Corintios 12, 7 al 10, Segunda de Corintios 12, 19, Efesios 4, 12. Cada uno de vosotros, mi querido, mi querida, las cosas del Espíritu están dirigidas a todos los miembros del cuerpo de Cristo, no a una pequeña élite. Por eso, para la edificación es para el cuerpo, para todo, no para uno nada más. Entonces, este versículo describe la típica adoración cristiana de este tiempo. Dice el verso 27, dice, si hay alguno en lengua, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. La importancia de que si alguien habla, tiene el don de lengua, que hable, pero que haya otro que interprete. ¿Para qué? Para edificación. No es que usted va a hablar, hablaban y no lo entendían, tenía que haber un intérprete. Pero hoy en día usted ve que dicen que ya no existe el don de lengua. Hay quien dice que los tienen y entonces ellos hablan y usted se edifica. Y yo me edifico. No se edifica ni el que está hablando porque no entiende nada de lo que está diciendo. Entonces Pablo lo que le dice, si algunos hablan en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que está diciendo. Entonces, para evitar la confusión en la iglesia de Corinto, Pablo presenta las siguientes reglas para hablar en lengua, o sea, idiomas. No más de 2 o 3, cada uno en su turno. Debe haber interpretación, y si no hay interpretación, no debe de hablarse. Dice el verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Si no hay quien interprete, entonces calle en la iglesia. Dice el 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Porque si ustedes son profetas, vienen de parte de Dios, ustedes van a hablar, pero entonces los demás que juzguen lo que ellos están hablando. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Realmente, si alguno hablase de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas, los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Repito, en ese momento, los profetas realmente, con la intención de perseverar el balance e impedir la confusión en el servicio de adoración, Pablo regula el ejercicio de la profecía. Los demás presentes, especialmente aquellos que poseían el don de profecía, debían juzgar sobre su autenticidad, porque tampoco era lo loco, vamos a decirlo así. El juicio abarcaba el examen de su contenido, su correspondencia con la palabra de Dios y su relevancia para con los reunidos. Entonces realmente vemos que entonces vamos al verso 30 que dice, y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Por qué? Porque el don de profecía todavía estaba vigente en ese momento. Hoy tenemos la palabra completa. Hoy ya no tiene nadie que decirme que Cristo viene. Ya no tiene que decirme que Cristo le dijo, porque la palabra que yo tengo que saber están estampadas aquí. Están aquí, esta palabra que estamos leyendo. La palabra es útil ¿para qué? Para regalduir, para enseñar, para todo. Entonces hoy no tengo que ir que nadie me tenga que decir nada de eso. Dice el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Entonces, dice, así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. Dice el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Dice el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí explicamos.
El control de los dones, esto significa que los que tenían el don de profecía no estaban fuera de control, sino que pueden ejercer su don en un orden y con moderación. Es una llamada a la responsabilidad y a la armonía en el uso de los dones espirituales dentro de la comunidad cristiana. Primera de Juan 4:1. Y yo me paro aquí para decir, usted ve a algunas personas brincando y saltando y hablando supuestamente en lengua. Y usted pregunta, ¿y qué es lo que pasa? No, que tiene, vamos a decir, que el Espíritu Santo está haciendo trabajo en él y que está en esto. Pero mire, ¿usted sabe qué dice aquí? Dice el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces una gente que esté brincando y saltando y diciendo hasta balacaya y toda esa cosa, ellos dicen que tienen el Espíritu Santo, pero ¿sabe cómo nos damos cuenta si tenemos el Espíritu Santo? Ahí están los frutos. Gálatas 5, amor, paz, benignidad, paciencia, esos son los frutos del Espíritu Santo, no esa brincadera y esa cosa, porque dice claramente aquí, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias, porque Dios no le gusta el desorden, mi querido, mi querida, y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Sigue diciendo Pablo en el verso 34, vuestras mujeres callen en las iglesias. O sea, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O sea, dice Pablo, no solamente la mando a callar en la iglesia, sino que la ley también habla de que la mujer debe estar sujeta a su marido. Recordemos a 1 Corintios 11, donde nos habla de que la mujer debe estar sujeta a su marido y que la cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo. La cabeza de Cristo es Dios. Entonces la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Pero para eso hay que tener humildad para entender esto. Entonces dice, no se debe permitir que las mujeres hablen en las reuniones. La ley de Moisés dice que las mujeres deben aprender en silencio. El mismo Pablo dice, 1 Corintios 14:34, lo que estamos leyendo es aquí. Entonces, mis queridos, mi querida, mire esto, Dios no es Dios de confusión, ¿verdad? Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, el control de los dones significa que los que tenían el don de profecía no estaban fuera de control, sino que pueden ejercer su don en un orden y con moderación. Es una llamada a la responsabilidad y a la armonía en el uso de los dones espirituales dentro de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Usted puede ver el versículo 40 de aquí mismo del 1 Corintios 14, como también podemos ver 1 Corintios 4:17, 1 Corintios 11:16. Entonces, había reglas incluso hasta para ejercer la profecía. No más de 2 o 3, tenía que alguien interpretarla, eso no es que tú hablaste y ya, y las cosas se quedan así, no. Entonces, usted puede ver el verso 29. Otros profetas presentes jugarían la profecía, verso 30, Deuteronomio 18:20 al 22, primera de Juan 4:1. El que hablaba debía ceder el lugar a otro que hubiera recibido una revelación, verso 30. Uno a la vez tenía que hablar, tenía sus regulaciones, los profetas, verso 31, y todos debían ser edificados y exhortados, verso 31. No solamente era que tú que iba a decir que Dios te dijo una profecía que iba, sino que ahora vamos a saber que edifique a la congregación. Vuestras mujeres, entonces callen en las congregaciones. Podemos ver a 1 de Timoteo 2, 11 y 12, 1 de Pedro 3:1, Génesis 3:16. Los versículos, mi querida, 34 y 35, han sido muy difíciles y están sujetos a debate. Esto que estamos diciendo de que las mujeres callen en las congregaciones. Y el 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estos versículos han sido muy difíciles, están sujetos a debate. Pero vemos claramente donde no se aceptan que las mujeres se conviertan en autoridades doctrinales por encima de los hombres. Aquí entramos en lo que es aquellas mujeres que dicen que son pastoras. Pero ya es otro tema que tenemos que hablar después, que son pastoras, y entonces enseñan a los hombres. Entonces dice, pero vemos claramente donde no se acepta que las mujeres se conviertan en autoridades doctrinales por encima de los hombres.
El hombre tiene la autoridad y el deber de fungir como cabeza de familia. Entonces dice el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Esto no es que a Pablo le parece que la mujer no hable en la congregación. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Y aquí vemos, aquí decimos esto. Fíjese algo. Cuando se predica esto, mucha gente te dice, no, porque eso fue en la iglesia de Corinto. Esa fue la iglesia de Corinto. Pero si nosotros claramente leímos más adelante, dice, como en todas las iglesias de los santos. No solamente en Corinto, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, si alguno se cree profeta o espiritual, 2 de Corintios 17, 1 de Juan 4, 6. Dice el 38. Dice, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. 38. Mal que ignore, que ignora. Usted no lo quiere entender, dice Pablo. Bueno, pues ignórelo. 39. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidar hablar en lengua. Procurad profetizar, que era mejor que hablar en lengua. ¿Pero cuándo? En el primer siglo, en ese momento. Pero ya al tener la Biblia completa, ya los dones cesaron. Ahora, dice Pablo, le muestra un camino mejor y es el del amor. Muy importante que tengamos pendiente esto. Por eso le hago siempre recalcar estas cosas. Entonces dice el verso 30 y 40, pero hágase todo decentemente y en orden. Él manda que si se hacía, que lo hagan en orden, ¿verdad? En ese momento. Hoy en día, como cristianos, todo lo que hagamos debemos de hacerlo decentemente y en orden. ¿Y por qué lo digo? Porque también pasa que muchas veces, queremos hablar del Señor, queremos predicar la palabra, pero nos paramos en una esquina al lado de dos casas de familia y buscamos dos bocinas y comenzamos a predicarle a la gente y a hacer bulla o si no a las 5 de la mañana con un megáfono para que Cristo viene. Todo hágase decentemente y en orden, dice Pablo. ¿Y usted cree que estamos decentemente con un megáfono a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana despertar dos personas? Porque el Señor dice, yo toco, si tú abres, yo entro. Decente, un caballero. Entonces yo no puedo despertar a una persona a X hora que no quiere que le prediquen la palabra. No. Esto es con amor, esto es al paso. Hágase todo, dice, decentemente en orden. Y Pablo está hablando aquí de lo que en cuanto a lo que es, ¿verdad? La cuestión de la profecía en la congregación, que no podían y hablar en lengua, que lo hagan decentemente en orden, pero dice, hágase todo, y todo como cristianos debemos hacerlo decentemente y en orden. Podemos ver el verso 33 que dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, no solamente en Corinto, porque mucha gente dice, mira, en Corinto era que había un problema y las mujeres no podían predicar. Aquí dice, como en todas las iglesias de los santos, no solamente en Corinto. Y eso, vamos a dejar, para no confundirnos con este estudio, en cuanto a si las mujeres pueden predicar o no, porque para eso queda un estudio, para entenderlo mejor, aunque usted tiene una idea de lo que estamos diciendo. La vida colectiva de la iglesia, no del creyente en particular, es la clave para entender los actos de Dios en el Nuevo Testamento. No debemos asumir que los apóstoles se inclinaban en sus enseñanzas hacia un toco individualismo. Los apóstoles no tenían gente preferida. No, para nada. Dios trata con la iglesia como un cuerpo y con los individuos como sus miembros. Los miembros de la iglesia deben poner los intereses del cuerpo o congregación por encima de lo suyo propio. Esto ampliará nuestra comprensión de la dinámica de la verdad que Dios propone a la iglesia. Realmente, este estudio, ¿verdad? Empezamos en el 26, que hablábamos de lo que es, estamos hablando acerca realmente de lo que es el orden de las reuniones de la iglesia, cómo deben de reunirse, cómo deben de hacer la cosa. Recordemos que esta carta a los Corintios tenían problemas, pero vamos a estar claros, hasta el día de hoy, ¿verdad? Los dones cesaron, pero dice Pablo, pues yo le enseño un camino más mejor, que es el amor. Debemos de tener el amor uno con los otros. Señores, gracias por su sintonía. Vamos a venir después con el capítulo 15, donde vamos a hablar de la resurrección de Cristo, realidad de la fe y una síntesis del Evangelio. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima.